Ayer fuimos todos testigos, los colombianos testigos, de cómo por primera vez el Estado colombiano, Jorge y muchachos, ofrece perdón por estas masacres de estos falsos positivos que ocurren en el año 2007 y 2008. Esto, claro, genera todo tipo de reacciones, especialmente, Jorge, entre los familiares que son afectados por esta situación. Claro, yo digo que es un reconocimiento histórico, ¿sí? El Estado colombiano, un poco a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde hace un tiempo ha venido reconociendo responsabilidad, pero en el caso de falsos positivos este es un hecho fundamental e histórico, porque se reconoce, y digamos eso es como lo primero, siempre ha habido como una narrativa de negacionismo de que eso no pasó, de que si no pasó fue aislado. No, aquí se reconoce que hubo una práctica sistemática de hacer pasar jóvenes, sobre todo jóvenes vulnerables, por guerrilleros y presentados como bajas en combate. Entonces, que el Estado, en cabeza del ministro de Defensa y también del presidente de la República, reconozca, me parece que eso es muy importante y contribuye un poco con la reparación. Ahora, esto nos lleva a otra discusión y eso si eso es suficiente. Ayer, por ejemplo, conversábamos con Juana vía X que el expresidente Santos hizo un reconocimiento de perdón y de responsabilidad en el contexto de la Comisión de la Verdad. Debería hacerlo también, por ejemplo, con las víctimas. Y la pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿y el reconocimiento de responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe, en cuyo gobierno se cometieron estas mayores atrocidades? Y que eso dio un debate con el columnista Rodrigo Primi, que él dijo que podía haber una responsabilidad moral y política. Yo creo que tenemos que empezar a debatir también sobre un reconocimiento de responsabilidad por el jefe de Estado que ocupó el cargo en ese momento. Juan, y a propósito de lo que dice Jorge, sería como la oportunidad para abrir esa posibilidad de ese ofrecimiento de perdón por tantas situaciones que los colombianos hemos sido testigos y que nos han dolido durante tantos años. Exactamente, Juan. O sea, este momento histórico, porque sí es un momento histórico, que por fin las familias tengan la posibilidad de escuchar por parte del Estado unas disculpas, cambia también la balanza, ¿no? Y abre la puerta a que el Estado colombiano reconozca cuando ha sido victimario de la población civil en Colombia, de los desaparecidos, de todas las ejecuciones extrajudiciales que ha habido en el país, que no solamente han sido con los mal llamados falsos positivos, pero esto también recae en ciertas responsabilidades individuales, ¿no? De quienes dieron la orden. Ayer escuchamos a las familiares, a las mamás, hermanas, hermanos de las víctimas que decían: es muy importante para nosotros lo que está pasando hoy con el Estado colombiano, pero también necesitamos las disculpas individuales de quienes dieron las órdenes de estos actos. Y en el contexto del conflicto armado, todos los actores cometieron atrocidades, pero no se pueden equiparar las atrocidades que comete el Estado, que es el garante de la vida de los ciudadanos, con las que cometen los que están en la ilegalidad, que muchas veces quieren muchas personas decir: no, es que todos cometieron, sí, pero es que las atrocidades que comete el Estado en su condición de garante de la vida de los ciudadanos digamos, exige un reproche más fuerte. Don Es Julio nuestro César espacio Iglesias, seguro, ¿no? Se señor. supone que el Estado es el espacio seguro y que no es el Estado quien nos vulnera, sino quien nos protege. Concuerdo que es muy importante que los agentes que hoy están en cabeza del Estado reconozcan y sobre todo reparen a las víctimas de los crímenes que se han cometido con las armas del Estado, en lo que yo considero pues que es una aberración absoluta y me parece muy valioso. Lo que me conflictúa un poco en este caso es si se está usando el concepto de perdón como herramienta política. A ver, yo entiendo que uno pide perdón, las culpas son individuales, ¿no? Aquí está pidiendo perdón unos agentes que hoy están en cabeza del Estado en nombre de otros agentes que estuvieron en el pasado en cabeza del Estado, que pues, son los adversarios políticos. Entonces lo que queda la sensación es que se está utilizando el perdón, digamos, como una herramienta para golpear al adversario y no como un acto auténtico de contrición sobre los errores del pasado, sobre todo cuando el presidente de la República, el mismo día que el gobierno pide perdón por los crímenes del Estado cometidos por agentes del pasado, sale a reivindicar la violencia del M-19. El presidente compartió un trino en la red social Twitter que dice: el M-19 fue la insurgencia más popular y querida de la época. Incomprensible, incomprensible que el jefe del Estado, por un lado, pida perdón en nombre de otras personas y al mismo tiempo salga a reivindicar la violencia del grupo al que él sí perteneció y sobre lo que él sí tendría responsabilidades individuales. No entiendo ese doble estándar de la violencia guerrillera. Por un proceso de paz, ¿no? Pero eso puede pasar por el proceso de paz, pero cometieron crímenes en contra de los colombianos y no debería en ningún caso celebrarse ni reivindicarse
la muerte y el secuestro de colombianos por un grupo insurgente. Esto me da pie para pasar inmediatamente al segundo tema, que son los discursos del presidente que hemos visto. Bueno, el presidente, que por supuesto, habla en distintos escenarios, pero hemos visto que esos discursos salen en horario prime en los medios de comunicación, en las distintas plataformas digitales. Entonces uno pensaría, Juana, que de pronto va a decir la oposición, hombre, nosotros también queremos un derecho a réplica por cada uno de estos discursos del presidente que, repito, están en horario prime generalmente. Muy importante el derecho a la réplica. Si yo estuviera en la oposición, yo hubiera estaría gritado. feliz respondiendo a cada discurso, porque es mi derecho y además fue algo que se logró también en el proceso de paz, ¿no? El derecho a la oposición, como la curul de la oposición, como el derecho a réplica, que me parece importantísimo ejercerlo. Entonces yo estaría ahí en horario prime respondiéndole también al presidente si yo fuera parte de la oposición. Ahora, estos discursos tienen ciertos puntos repetitivos. Y creo que eso es lo que me parece muy interesante. Y ayer, por ejemplo, en el Cauca, ayer en Popayán, hizo un llamado a la unidad, pero a la unidad no del país, sino a la unidad de los movimientos sociales para respaldar este gobierno que el mismo presidente llama gobierno popular, ¿no? Entonces, me pareció muy llamativo que en este momento él esté llamando a una unidad popular, a una unidad del movimiento social afroindígena, campesino, en Colombia, cuando este sería un trabajo de populismo organizativo que el Pacto Histórico y que el mismo movimiento del Colombia Humana nunca ha tenido. Entonces me parece que son unos discursos muy contradictorios entre la organización espontánea y la necesidad de un populismo organizativo. Julio, yo sé que usted oyó con mucho detenimiento el discurso ayer del presidente en el Cauca a propósito de esto, porque vamos de lo particular a lo general en este tema. Pues excesivo por la frecuencia de los discursos, pero también por el contenido. Ayer, por ejemplo, el presidente nos dio un repaso que se fue hasta la Guerra Civil Española, pues digamos, coartar la programación de los canales de televisión para darnos una lección de historia sobre la Guerra Civil Española, un discurso súper ideológico, no me parece que sea el caso, pero también, digamos, el uso personalista de estos discursos. No nos olvidemos que ayer se conoció, o horas antes del discurso se conoció, que la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigara al presidente. Y dentro del discurso que da el presidente, pues habla, digamos, de la cooptación por el narcotráfico, según el presidente, por parte de la Fiscalía. Un discurso para deslegitimar instituciones del Estado me parece muy preocupante. Jorge. La réplica de la oposición no es por cada vez que el presidente salga en televisión. Digamos, lo que dice el estatuto es que la oposición tiene derecho a réplica cuando en el discurso el presidente afecta de alguna manera, digamos, a los partidos políticos de la oposición o les atribuye alguna responsabilidad. Por ejemplo, si el presidente de la República hace un saludo del 31 de diciembre, que es muy usual en los presidentes, eso no significa que la oposición también tenga derecho a hacer su propio saludo. Digamos, eso también está establecido. Yo en eso soy, digamos, me gustaría que hablara el presidente en calidad de jefe de Estado sobre temas de interés nacional. Es un recurso comunicacional poderoso que debería saberse usar estratégicamente, pero insisto, yo sí estoy de acuerdo en que la repetición de discursos, por ejemplo el discurso en la ONU, el discurso aquí, el de allá, me parece excesivo, me parece innecesario, y en eso la propia presidencia debería ser mucho más estratégico en que si quiere enviar un mensaje, lo haga de una manera mucho más efectiva y más espaciada. Que cale de mejor forma. Correcto, porque Bueno. si no, entonces se vuelve un recurso Paisaje. que apenas empieza el presidente, uno se para y se pone a preparar el café mientras termina la locución presidencial. Señores, gracias. Un tema que queremos discutir, quiero conversarlo con Julio. Decíamos ahora, además, Julio había visto con mucho detenimiento y oído el discurso del presidente ayer en el Cauca. Da la sensación, Julio, le pregunto si hoy hay un descontento o no había una especie de descontento con lo que ocurrió ayer con presencia del presidente y unos abucheos, algunas cosas ahí. Sí, se habla de unos abucheos especialmente en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Digamos, la oposición en Colombia está un poco ansiosa de encontrar señales de desaprobación y de descontento popular en contra del gobierno. Yo creo que esto no es una expresión de eso. Ahí lo que había era una reunión de unos movimientos sociales y de unos sectores, digamos, cercanos políticamente a la izquierda en el Cauca, y hubo unos abucheos puntuales a la vicepresidenta en medio de un discurso en donde no se estaba criticando al gobierno, de hecho, se estaba quizá criticando el papel, las acciones de la vicepresidenta, pero en un marco de acuerdo general
digamos, político, ideológico, de apoyo al proyecto del pacto histórico. Entonces esto no se puede leer, esos abucheos, estos en concreto por lo menos no se pueden, a mi juicio, leer como una manifestación de que en el Cauca, que es una de las regiones donde es más fuerte la izquierda colombiana, haya descontento popular o haya, digamos, ya un rechazo hacia el gobierno, ni mucho menos. Aquí yo lo que sí creo es que pues para llegar al poder el pacto histórico y en la campaña electoral, Francia Márquez, por ejemplo, digamos, su figura creó unas expectativas, se creó también porque desde la cabeza de estos grupos políticos se promovió esa idea, unas expectativas sobredimensionadas de las capacidades que tenían de resolver los problemas de la gente y no se están concretando. Y ahí están surgiendo unos descontentos que no son, creo yo, descontentos con el gobierno de Gustavo Petro. Juana, su percepción de ese discurso ayer en el Cauca, en concreto ese. A mí me encantó lo que vi ayer en Popayán, precisamente, que fue donde las personas pudieron tomar la palabra. Tenían aproximadamente 2 minutos, representantes de ciertos movimientos sociales, había presencia de algunas comunidades afro, comunidades LGBTI, comunidades feministas, comunidades indígenas, que tomaron la palabra. Hubo algo que me gustó mucho y es que contrarrestaron este discurso que se está dando de infantilización del movimiento social, que se dice que el movimiento social está más o menos al servicio del gobierno de turno. Cosa totalmente falsa, ¿no? La persona que intervino en nombre de las comunidades LGBTI reivindicó e insistió en la falta de reconocimiento por parte de este gobierno a estas poblaciones. Las comunidades afro dijeron que también entablar relaciones con ellos no era darles la palabra 2 minutos y que no estaban siendo escuchados como nunca lo han sido por los gobiernos anteriores, ¿no? Diciendo como estas mismas prácticas. El movimiento indígena también expresó su descontento. Entonces digamos que es un movimiento social vivo, resistente y muy bien parado, que le está haciendo críticas al gobierno nacional, con lo que no está de acuerdo. ¿A usted le gustó como nos acaba de decir? Me fascinó. Perfecto. Don Jorge. Imagínense, debe ser porque es miércoles, estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Julio y casi con alegría, ¿sí? O sea, debe ser como la semana un poco larga. Pasa, sí. Pero estoy de acuerdo con que el movimiento social debe reflejar su autonomía y su independencia. Claro, hay una coyuntura política donde muchos movimientos sociales de izquierda coincidieron con el movimiento político del pacto histórico y con el presidente. Pero el movimiento social en Colombia es anterior a los gobiernos de izquierda y los va a trascender. Por lo tanto, estos momentos, y estoy de acuerdo en eso con Juana, son importantes para que el movimiento social no se sienta cooptado por el poder político, ¿sí? Puede contribuir en un momento determinado con el ascenso de un poder, pero los intereses, las agendas de los movimientos sociales van a trascender los gobiernos. En ese sentido, eso que pasó ayer me parece que podría ser visto como algo negativo. Mire que ahí hay cierta coincidencia de que en el fondo es algo positivo para la autonomía y la independencia de los movimientos sociales. Y lo decíamos porque se alcanzaron a irnos unos abucheos, unas críticas ahí, pero bueno, ustedes que fueron muy juiciosos en la atención del discurso del presidente, pues ya tienen sus opiniones. Otras lecturas que tratamos de hacer acá en la mesa ancha. Me parece muy bien. Señores, gracias. Mañana, si Dios nos lo permite, nos volvemos a encontrar. Una feliz mañana. Hasta mañana, muchachos. Gracias, Juan. Que se muy bien, ya tenemos... Jóvenes. Hasta mañana. Jóvenes, Gracias. adiós. Sí, no.